¿quién dijo que se necesitaba al INE para que el presidente no diera conferencias mañaneras? No, se hacía falta la fuerza de Jesús, ya que el día de hoy, al ser Jueves Santo, el presidente decidió suspender la conferencia mañanera. Pero lo que nos abre, gracias a Dios, tiempo para poder hablar sobre temas importantes que están todavía en el tintero legislativo, y son muchos, todos los días, francamente, nos distraemos con las conferencias matutinas del presidente, que estaba viendo reportes de ellas. Fíjense, en lo que va de su mandato, Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias mañaneras ha dado más de 85,000 afirmaciones falsas. Nos ha dado en estas conferencias 85,000 mentiras a los mexicanos, comprobables, 85,000. Dedica alrededor de 107 minutos en promedio, o sea, arriba de una hora, ¿no? Una hora 47 minutos en promedio que duran estas conferencias mañaneras. Datos importantes. Pero bueno, ya que tenemos este tiempo de reflexión, yo quería platicar con ustedes el tema de la reforma a hidrocarburos. Hoy el Departamento de Estado norteamericano y los Estados Unidos en específico lanzan un comunicado importante en donde exigen a Andrés Manuel López Obrador el respeto a la inversión. Y esto, una de las tantos periódicos que lo pone fue el Reforma, ¿no? Que lo publica el día de hoy, jueves 1 de abril, en donde exige a Estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador respeto a la inversión, y advierten en este informe que defenderá un trato justo a la iniciativa privada del sector energético. Y hace relación a 1, 2, 3, 4, 5 casos importantes de empresas que han perdido sus inversiones en México con Andrés Manuel López Obrador como presidente. Entonces tienes el caso de Parsons, ahí lo tiene, que pierde un contrato por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Exxon y Chevron, que también pierden contratos por la cancelación de las rondas petroleras. Sempra Energy, que también pierde contratos por esta nueva ley de hidrocarburos, esta nueva ley de la reforma a la industria eléctrica. Constellation Brands, usted recordará, esta empresa que pierde contratos en la producción cervecera en el norte del país. Monsanto, también una empresa que pierde contratos, una empresa que se dedica a la agricultura por la prohibición de uso de transgénicos. Todo esto, y lo que está haciendo el presidente, es generar un clima de incertidumbre. Y ahora se lanza esta nueva iniciativa presidencial en una contrarreforma, porque hay que decirlo con ese nombre, contrarreforma a la ley de hidrocarburos. Vamos a echarnos para atrás en el tiempo. Entonces, nos vamos a tiempos de Enrique Peña Nieto, para no irnos tan lejos. Entonces, Enrique Peña Nieto lanza a través de sus reformas estructurales una reforma energética que ha sido altamente cuestionada, y creo yo a nivel personal que es una reforma perfectible en absolutamente todos los sentidos, como muchas leyes lo deben de ser, y muchas propuestas, todas son perfectibles. Sin embargo, ahora lo que presenta el presidente en esta nueva ley de hidrocarburos, que por cierto, cabe mencionar que los diputados mexicanos echaron para atrás la idea de poder tener lo que se conoce como un parlamento abierto. ¿Okay? ¿Qué significa un parlamento abierto? Un parlamento abierto es en donde en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, o sea, diputados y senadores, se abre la posibilidad de escuchar a la iniciativa privada y a los peritos, o sea, expertos en el tema, para que den sus opiniones acerca de las propuestas legislativas que se ponen sobre la mesa, y así brindarle a los diputados un punto de acuerdo entendible para ellos, y por supuesto que son los representantes del pueblo para la ciudadanía, y así, una vez aprobada en la Cámara de Diputados, se pase a la discusión a la Cámara de Senadores, en donde también debería de haber un parlamento abierto para escuchar nuevamente, según las modificaciones o cómo se haya pasado esta dictaminación
por parte de los diputados a los senadores para que en conjunto sea aprobada y después se pasa a los estados para que sea aprobada a nivel estatal y una vez que es aprobada por la mayoría se publica en el Diario Oficial de la Federación. Hasta ahí estamos todos claros, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué presenta esta reforma, contrarreforma a la ley de hidrocarburos? Y hay artículos importantes en los transitorios del 51 al 56, en donde, en pocas palabras, lo que propone el presidente genera una gran, enorme, gigantesquísima incertidumbre jurídica. Presta mucho a la interpretación de la ley según las bases dictaminadas por y solo por el Estado, no por los órganos reguladores, ni por los órganos legislativos, ni por los órganos judiciales, sino por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. Entonces son estos dos representantes de gobierno, la Secretaría y la Comisión, que dictaminarían si se dan o, y ahí lo dice perfectamente bien, se revocan los contratos que fueron asignadas en las rondas petroleras que se hicieron con Enrique Peña Nieto. Gran incertidumbre. Ahora, principio de derecho importante, señoras y señores. La ley es retroactiva en beneficio de la persona o empresa, no en perjuicio de la misma. Entonces es aquí, y con esta, ahora sí que como estamos en Semana Santa, como Poncio Pilato, Andrés Manuel López Obrador se lava las manos diciendo que no se van a retirar los 70 contratos que ya fueron asignados en las rondas pasadas. Sin embargo, y empero, en la ley que se estipula en los cambios a la ley de hidrocarburos, dice que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora Energética tendrán la discreción de dictaminar si estas empresas mantienen los contratos o no. ¿En base a qué? ¿O por qué te pueden quitar los contratos? Primero que nada, si incurres en ilegalidades, si incurres en tráfico ilegal, o sea, hace huachicoleo, y si no tienes la capacidad de almacenamiento y distribución. ¿Según quién? ¿O cuáles son los parámetros por los cuales se te vaya a asignar un contrato a una presunta empresa que tú pienses que no tenga la capacidad de almacenamiento y distribución? Esto estamos hablando de empresas particulares, ¿eh? Después, ¿según quién se dictamina la ilegalidad de los actos que se están realizando? Porque tenemos las leyes competentes, pero no solamente ahora no solamente estas leyes competentes dictaminarán la legalidad o ilegalidad de la empresa, sino también podrá dictaminarse a discreción de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energéticos. Entonces ellos, estos dos, podrán decidir si te consideran o no te consideran apto, lo que se presta para una enorme cantidad de vendetas que se podrían acabar en el retiro de contratos asignados por el gobierno. Entonces hay mucha ambigüedad en la ley. ¿Y esto qué genera? Usted y yo ayúdeme. Generará la presentación de una serie de amparos. ¿Qué es un amparo, señor presidente? Un amparo es la protección que da el Estado ante las arbitrariedades a particulares de la autoridad. Entonces, cuando el presidente dice es que los jueces están coludidos, no. Los jueces tienen la obligación de, ante una arbitrariedad de la ley, producto de la ambigüedad de la misma, poder otorgar un amparo. Otra cosa importante, fíjense, a ver si lo logro explicar bien porque quiero ser muy claro. Tú presentas un proyecto para ser asignado en una ronda petrolera, ¿no?
Entonces yo presento mi proyecto, yo, Central FM, quiero esto. El plazo constitucional para la respuesta es de 90 días. 90 días laborales. Entonces estamos hablando de casi 4 meses, ¿no? Entonces, en estos 90 días, si a ti no te dicen que no, la ley implica que te dicen que sí. Mientras no te diga que no la autoridad, y esto sépanlo para de aquí a siempre, ¿eh? Si a ti, vamos a suponer, vamos a cambiar pin aquí y vamos a sacar, por ejemplo, un permiso para, no sé, casinos, ¿no? Yo presento un permiso ante la Secretaría de Gobernación en donde solicito poner un casino en mi casa. Yo tengo el derecho de pedirlo. Entonces, mientras la autoridad no me diga que no, yo sí puedo tener mi casino. En el momento en el que la autoridad me diga que no, en ese momento entonces soy ilegal. Pero el lapso en donde no hay una resolución, se tiene que presumir que sí es legal. Entonces, si la ley y en este caso la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energéticos no te da una respuesta en 90 días, se da por autorizado el contrato. Cambia la ley. Y en este caso, la propuesta del presidente es que si en 90 días no se te dictamina, la resolución es negativa. ¿A qué se presta? Se prestaría a que la burocracia pueda aplazar una resolución sobre tus documentos y dejar que se venza el plazo constitucional. Porque eso pasa. Y miren, pasa en todos los ámbitos. Si tú tienes un pleito, por ejemplo, con Hacienda, o tú tienes una deuda por cobrar, o tienes una deuda por pagar, y pasa N cantidad de tiempo sin que exista una acción, se vencen los plazos constitucionales y se va en beneficio de la persona que instaura el proceso. Quiero ser muy claro con eso, porque ahí viene nuevamente la ambigüedad de la ley por la cual Andrés Manuel López Obrador quiere fortalecer a instituciones como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dándole el poder y el monopolio nuevamente al Estado sobre la producción, distribución de hidrocarburos. Esta ley nos pone en una franca disparidad con el mundo. Y ya las quejas vienen desde los Estados Unidos diciendo están violando las leyes del TEMEC. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Podría pasar que Estados Unidos instaure un instrumento ante organismos internacionales que busque la cancelación del Tratado de Libre Comercio con México. Y ya se están levantando las banderas. Digo, paralelamente, hay muchas cosas que platicar, que las estaremos hablando en el noticiero. Pero creo yo que esta reforma de hidrocarburos le tenemos que poner muchos ojos, porque entra nuevamente a la ambigüedad de la ley. Y esto nos pone a los mexicanos en una disparidad, dándole el monopolio y el poder nuevamente al Estado. ¿De qué es perfectible la reforma energética? Es perfectible. Pero no podemos permitir que este gobierno nos lleve al retroceso energético, nuevamente instaurando los monopolios de Estado. Sería un grave error para los mexicanos permitir que a través del poder legislativo el ejecutivo haga lo que se le pegue su regalada gana. Échenle ojo.